Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en cualquier lugar de este universo que nos puedan estar recibiendo y que amablemente nos puedan estar viendo. Este es el inicio de una temporada diferente. Vamos a tener la tercera parte ya de una propuesta de información a través de estos conductos de comunicación. Y ahora vamos a hacerlo a través de la producción, dirección y conducción de un servidor, pero todo lo que es la producción del programa va a ser a cargo de Juan Pablo Eyarte Martínez, quien está haciendo también un formato muy interesante de presentación de este programa. Este día, por ser también tan interesante para nosotros, tenemos a Daniel Antonio Sarabia Herrerías, un joven que tuve oportunidad de vacunar hace un tiempo, hace como un año, y con el cual estuvimos platicando sobre un proyecto que él iba a hacer. Y pues quiero que él nos hable un poquito de esto. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Muy bien, doctor. Saludos a todo el mundo que nos está viendo. Y pues es un placer estar con ustedes y gracias por la invitación. Fíjate, hemos llegado a 37 países, hemos llegado a más de 12,000 personas y estamos teniendo un número de visitas diarias de más de 200. Para mí eso es una cosa, pues que yo no sé, es extraordinario. Hemos estado llegando a lugares que además tú nos viste en Sudáfrica. Sí, estando allá tuve la oportunidad de ver alguno de sus programas y fue muy interesante, ¿no?, ver cómo ha evolucionado todo este proceso desde que usted nos contaba que iba a tener un programa de televisión y finalmente que se realice. Sí, esto es como parte de esos sueños, de esos ideales que uno tiene. Y yo quisiera que nos cuentes un poquito de ti, o sea, ¿cómo fue que tú llegaste a lo que estás haciendo y ahora nos hablas de ese proyecto que ya se hizo una realidad? ¿Tú estudiaste, qué carrera estudiaste? Yo estudié Relaciones Internacionales en el ITESO. Sí. Me gradué en el 2007. Y mi proyecto de tesis fue justamente el proyecto del que vamos a hablar. O sea, nosotros institucionalizamos una ONG, Waking Souls AC, aquí en Guadalajara, y posteriormente lanzamos nuestro primer proyecto, que es The Wake Up. Obviamente, nosotros lo que hacemos es promover desarrollo social en eventos masivos de comunicación, y el primer gran evento de comunicación iba a ser el Mundial en África, ¿no?, en Sudáfrica. Cuando tú hablas de nosotros, ¿de quién estás hablando? Bueno, pues primeramente de mis socios, con quien fundé la organización, de Berto Morales, mi hermano Oscar, y de nuestros socios en el proyecto de The Wake Up, es decir, quienes se alían no solamente a la organización, sino también con gente que trabaja como MindSoup en Colima. ¿Cómo qué? MindSoup es un grupo de trabajo, bueno, es una empresa de publicidad y de marketing, y finalmente con ellos lanzamos todo lo que es la campaña. Y nos fuimos aliando, ¿no? Amigos que están en Europa, que están en Latinoamérica, Valentina y otros diferentes tipos de personas que nos ayudaron a hacer todo lo que fue el análisis, la investigación y después posteriormente a montar el proyecto. ¿Cuántos jóvenes, porque todos son muy jóvenes, están involucrados en un proyecto como este? Pues, bueno, hay diferentes niveles de involucramiento, ¿no? Están los que están de tiempo completo, medio tiempo, y los que son así como intermitentes, que nos ayudan con alguna traducción, algún escrito. Y bueno, toda esta gama de personas, yo creo que somos alrededor de unas 15 a 20 personas. Y por ahí que estén un poco más de tiempo completo, dedicándole, o sea, más talacha, yo creo que seremos unas 5 o 6 personas. Fíjate qué interesante suena esto, porque ¿qué edad tienes? Recién cumplí 28 años. Bueno, pues felicidades por el cumpleaños. Pero fíjate, quiero decirte, 28 años con unos criterios muy interesantes sobre derechos humanos. Eso es hacia donde van ustedes dirigiéndose, hacia investigaciones de tipo social para conocer aspectos de salud, aspectos de nutrición, aspectos de educación, aspectos de vida diaria de culturas tan lejanas y tan cercanas como pueden ser aquellas a donde ustedes se han ido. Pero hay otra cosa que a mí me llama la atención, porque si bien es cierto, este mundo ha tenido un cambio, una dinámica de cambio tan grande,
multiplicidad de participaciones, tal como lo estás diciendo, unos de Europa, unos de Latinoamérica, otros de Sudamérica, que están participando hacia un mismo punto y que seguramente todos están unidos a través de un medio de comunicación como en este que estamos hablando, porque ese es el punto de localización, si no sería imposible desde el punto de vista económico. Sí, la verdad que ha sido, bueno, la tecnología nos da la facilidad de poder trabajar a distancia. Esa es una de las grandes ventajas de la globalización y de la globalización tecnológica. Ahora, yendo un poquito a cómo empezamos a incidir en este proyecto, ¿no? Regresando a la pregunta que usted planteó hace ratito, bueno, la formación que tenemos en el ITESO es bastante interesante. Normalmente, siendo una universidad privada, nos enfocan al desarrollo social, ¿no? Meten componentes sociales que otras universidades privadas no lo hacen. Y en ese sentido es bastante rescatable. Gracias a eso tuve la oportunidad de estar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y eso fue como un gran panorama que me dio el contacto, el estar en lo que son los alegatos, lo que son la construcción de una sentencia, la construcción de una reparación, la investigación y que poco a poco va enfocando este trabajo, ¿no? ¿En dónde fue eso? Eso fue en Costa Rica, en San José. En San José, Costa Rica. Sí, tuve la oportunidad de estar allá de enero a junio del 2006. Justamente ahí es donde nace la idea del proyecto. Estando en la Corte Interamericana, participando, nos damos cuenta de la importancia del fútbol. Es decir, nosotros estando allá, nos tocó el Mundial de Alemania 2006. Y por momentos la Corte se suspendía o dejaba de trabajar por unas cuantas horas por el hecho de ver algún partido, ¿no? Ver algún partido de Costa Rica. Obviamente, pues la mayoría del personal es de Costa Rica. Y bueno, en ese sentido nos dimos cuenta de la importancia que es este evento de comunicación, que hasta cortes internacionales pueden dejar un poquito la carga para dedicarse a ver el fútbol. Entonces, en ese sentido vimos cómo podíamos aprovechar estas plataformas de comunicación para promover desarrollo social. En África, como usted comenta, nos enfocamos a los desafíos más importantes, ¿no? Y en este sentido, Sudáfrica, hacemos como una visualización del país y nos damos cuenta que en salud, temas de VIH-Sida, pues son de prioridad. La malaria también en la región subsahariana es la causa de mortalidad número 1. Y también nos enfocamos en otros temas como la promoción de la diversidad cultural, el problema de los refugiados por conflictos armados, todas las grandes migraciones que también encontramos en México, y lo que es el tema de cambio climático y calentamiento global, ¿no? Un tema global que finalmente nos afecta a todos, por más que países contaminen mucho, contaminen muy poco, a todos nos afecta, ¿no? A ver, fíjate, Daniel, que suena muy interesante, muy lleno, es una lluvia de ideas. Es pues más bien que lluvia, yo diría una tormenta de ideas por todo lo que se puede generar a través de esto. Digamos, ustedes vamos haciendo un poquito de historia sobre este programa. Están en el 2006 en Costa Rica, San José, me imagino. Están en una corte internacional, viendo, escuchando, analizando cuáles son las diferentes alternativas alrededor de un evento social tan importante como puede ser ese. Ahí se conjuntan una serie de individuos jóvenes de diferentes partes del mundo con la intención de desarrollar una investigación cuyo objetivo fundamental es, me lo comentaste tú, es ¿qué pasa en Sudáfrica en 90 minutos? Exacto, en lo que transcurre el Mundial de Fútbol o un partido de fútbol. Bueno, ahora, un poquito más de bagaje de contexto histórico. Es que en Costa Rica me encuentro yo. Y ahí estoy obviamente con muchas personas que están trabajando, que nos ayudaron en el proyecto ahora, con traducciones, con algún artículo y algo. Pero en sí, cuando yo vuelvo a Guadalajara, empiezo a desarrollar las ideas con amigos. Y aquí es en Guadalajara donde finalmente se detona la primer semilla del proyecto, ¿no? El poder ir a Sudáfrica, que en aquel tiempo faltaban 4 años, para hacer algo, para intervenir, hacer alguna acción, dejando de lado todo lo que estos eventos pues conllevan, ¿no? Obviamente son eventos, el Mundial de Fútbol es el evento masivo de comunicación más importante del planeta, tiene el rating más alto, mueve un montón de capital económico,
Y también es un momento ideal para promover otro tipo de cosas, el arte, la cultura, el desarrollo. En este sentido, nosotros quisimos desarrollar diferentes actividades con socios o actores estratégicos para promover lo que nosotros llamamos la Copa del Despertar, The Wake Up, la otra cara del Mundial. O sea, un festival o diferentes actividades donde podamos promover organizaciones, programas, proyectos de Naciones Unidas, de agencias, de instituciones que trabajan en los diferentes ejes temáticos que nosotros encontramos, ¿no? Finalmente hicimos la investigación, ahora sí, esto se hizo en Guadalajara, se hizo la investigación tomando en cuenta los objetivos de desarrollo del milenio y nos dimos cuenta cuáles eran las principales problemáticas o desafíos del continente o de la región subsahariana. Y ya con ese sueño por abortar, porque es una cosa que era en ese momento estaba ya todo plasmándose como para llegar a ese tipo de eventos, para llegar a un lugar tan lejano, y vuelvo a decir tan cercano también, porque encontramos problemáticas muy similares en lugares mucho más cerca que ir hasta allá. Sí, ¿no? Esa fue una de las primeras preguntas que surgieron, ¿no? ¿Por qué ir a Sudáfrica cuando en México hay tantas cosas por hacer, ¿no? Tantos desafíos, tantas cosas por cambiar o tantas cosas por mostrar? Y bueno, la respuesta es porque México no tenía el Mundial, ¿no? Si México hubiera tenido el Mundial en aquel año, obviamente hubiera sido otro tipo hubiéramos intervenido acá. Y también porque cuando metemos la lupa a ondas de desarrollo social y nos fijamos en pobreza, en educación, en salud, en accesibilidad a los pues ahora sí que los bienes necesarios para poder subsistir, nos damos cuenta que África, y en particular África subsahariana y Sudáfrica, bueno, se encuentran muy rezagados, ¿no? O sea, estando allá nos damos cuenta de la diferencia, ¿no? De los contrastes. Fíjate que yo tuve oportunidad de tener contacto con mucha gente que fue a través de mis programas de medicina preventiva en vacunación. Entonces, para el viajero internacional, pues era fundamental el venir a vacunarse. Entonces estuve oyendo, pues a través de ese interés, de esa efervescencia que había en ese momento sobre esa emoción que era el ir hacia el otro lado del mundo. Y había gente que iba porque se ganó un premio en tal lugar, pero además no traía más situaciones económicas con qué ir. Y era un momento pues bastante complicado. Claro. Y por otro lado había gente que iba a zonas, por ejemplo, de safaris especialísimos, individuales, cuyo costo era también altísimo, pero muy alto. Entonces, esto te viene a suponer, pues en la diversidad económica, en la diversidad social, de gente que se concentra en lugares como este, porque además eso le tuvo que haber traído como consecuencia forzosamente un cambio a toda aquella zona. Cuando ustedes ya logran tener el objetivo, decir, ya lo vamos a hacer, ¿cómo es que una emoción como esta, como una intención como esta, se logra hacer de fondos para poder hacerlo? Pues una pregunta clave, ¿no? O sea, el recurso, ¿no? Sí. Bueno, sí, primero yendo a lo que es el contexto de Sudáfrica, que es muy ajeno al nuestro, o sea, porque finalmente podemos leer, podemos ver videos y todo, pero hasta no estar ahí nos damos cuenta de lo que es, ¿no? O sea, Sudáfrica es un país completamente distinto a cualquier otro país de África. Es el país más desarrollado, podríamos decir, con unas grandes desigualdades económicas parecido a lo que es México, que finalmente vivió un periodo de apartheid que finalmente termina completamente entre comillas en el 94 con la presidencia de Nelson Mandela. Y bueno, hay una serie de procesos que han hecho que el país sea, pues, que tenga una serie de fenómenos únicos. En este sentido es un país caro, o sea, no es barato. Hay diferentes zonas. También nosotros llegamos a Cape Town, que es la parte sur, que es un poco más barato que el centro, o que la parte norte donde está Johannesburgo, Pretoria, que finalmente fue donde intervenimos. Y en este sentido, pues, como usted comenta, tenemos el objetivo, tenemos el ideal, empezamos a hacer todo lo que es el fundamento teórico, y
Antes de irnos para allá, yo hago un pequeño viaje por Europa para conocer un poco el trabajo que están haciendo algunas ONGs, agencias internacionales de cooperación en África. Estoy viajando por Escandinavia, por Alemania, Holanda, y voy haciendo relaciones, ¿no?, con los ánimos de jalar recursos, con los ánimos de ver de qué forma podemos canalizar alguno de sus recursos, o si no, hacernos socios para intervenir. Y bueno, con este bagaje me voy a Sudáfrica. Llego, como usted comenta, en marzo del 2009, y bueno, al principio, pues nuestra organización tiene diferentes formas de canalizar recursos, pero en aquel entonces, la verdad que fue, pues, prácticamente... ¿De la bolsa personal? Pues, ¿O del fueron, papá? No, pues, algunas deudas, ¿no? Todos los ahorros, pues, se fueron ahí, pero la verdad que la experiencia fue increíble, ¿no? El aprendizaje, y finalmente es una inversión, ¿no? Hay diferentes formas de canalizar recursos, como le comento, y se las explico. Una de las primeras, estando aquí en Guadalajara y estando constituidos legalmente acá, es con donaciones, ¿no? La primera son donaciones directas, uno no da nada, simplemente agradece, se puede dar un recibo o una factura. Otra es por medio de recursos que den algunas empresas o capital privado, que lo den directamente a la organización. Nosotros damos facturas deducibles de impuestos y ese dinero nosotros lo podemos utilizar para hacer cualquier tipo de actividades. Otra es por medio de meter los proyectos o el proyecto, las diferentes actividades, agencias internacionales de cooperación o fundaciones que financian este tipo de proyectos, y entonces te dan el recurso para ese tipo de actividad específica o el proyecto específico. Otro es por medio de la Sedesol, que también aplicamos a proyectos y programas, y también nos pueden dar recursos para aquello. Y otro es por medio de los patrocinadores, ¿no? Nosotros desarrollamos una actividad, por decir algo, un festival de cine, y va a haber diferentes patrocinadores que van a hacer que la actividad sea provechosa. Ahora, el gran problema que tuvimos allá en Sudáfrica es que cuando una organización no gubernamental o una AC canaliza un recurso en México, se tiene que gastar en México. Y obviamente nosotros, estando interviniendo allá, no podíamos canalizar un recurso para ser utilizado en Sudáfrica. Ese fue el primer gran impedimento. Entonces tuvimos que maniobrar, y prácticamente fuimos los productores de las campañas al pues aliarnos con embajadas, con ministerios de salud, con organizaciones no gubernamentales que aportarían el recurso, y nosotros trabajaríamos en la coordinación de las campañas. Fíjate cómo una cosa que suena tan sencilla tiene miles de cosas. Para que nazca el bebé tienen que pasar muchas cosas, y son muchos meses de trabajo, de análisis, de búsquedas, pues estar... Pues también frustraciones y alegrías, yo creo que... Pero estar tocando puertas, ver seguramente algunas sociedades que tengan una apertura mucho mayor que otras, las condiciones culturales, socioeconómicas que permiten también conocer y reconocer necesidades como esta, para que en un momento dado el conocimiento a través de una investigación como esta, hecho en el campo, porque eso es exactamente lo más importante, nos pueda llevar a tener un diagnóstico mucho mayor de cómo están las condiciones sociales, y ya a partir de ese diagnóstico ahora viene la segunda parte, que es buscar la forma para poder ayudar para corregir este tipo de cosas. Desde el punto de vista salud, ¿qué viste por allá? Salud. Bueno, uno de los temas prioritarios para nosotros era el sector salud, ¿no? Y bueno, en nuestra investigación nos dimos cuenta que hay hay muchos problemas, pero dos grandes problemas en África subsahariana y Sudáfrica. Uno de ellos, y el principal, es la epidemia del VIH-Sida, o sea, es muy grande. En Sudáfrica, las estadísticas oficiales manejan entre el 18 al 25% de la población infectada, aproximadamente 6 millones de personas, de 40. Y otro de los grandes problemas es la malaria, ¿no? La mortalidad infantil con respecto a la malaria es muy grave. Aproximadamente es la causa número 1 de mortalidad infantil en el mundo, gracias al gran índice de mortalidad en África. Obviamente por la falta de
pues de conocimiento, la falta de infraestructura, la falta de medicamentos, la falta de alerta temprana, la falta de doctores, o sea, una falta de elementos básicos para que pues el ser humano pueda llegar a desarrollarse, ¿no? Y en este sentido, ya metiendo un poquito más la lupa en Sudáfrica, y lo que nos damos cuenta cuando llegamos allá es esta gran disparidad, ¿no? Esta gran desigualdad que en cuanto uno llega al aeropuerto, todo muy bonito, todo de primer mundo, uno sale del aeropuerto y se encuentra con diferentes asentamientos urbanos en áreas pues muy pues difíciles, ¿no? Con unos panoramas muy secas, muy áridas, en montañas o en diferentes valles donde hay grandes, lo que ellos llaman townships o informal settlements. Y seguramente también los recursos sanitarios, hablando de recursos hidráulicos y todo ese tipo de cosas, han de ser también muy complicados, porque yo no sé cómo estará eso, pero ahorita nos vas a platicar. Pero por ejemplo, el agua seguramente es un agua que no esté potabilizada o en algunos lados sí y en otros. Sí, o sea, ese es otro de los grandes temas, ¿no? El agua obviamente es un recurso que está escaseando por la gran cantidad de personas que seguimos pues viviendo, se siguen incrementando, siguen haciendo, y la demografía crece y crece y crece. Y por el gasto absolutamente absurdo. O sea, porque no hay un recurso como el agua, que no es, al final claro, de cuentas, es tan importante y no se cuida. Sí, la verdad que desafortunadamente, bueno, en México yo creo que es incluso peor por el hecho de que tenemos mucha agua, ¿no? Es abundante el agua y, bueno, obviamente hay grandes problemas, estamos enfrentando ahora grandes problemas en temas del agua, y es uno de los temas que vamos a tratar para el nuevo Wake Up en Guadalajara 2011, pero en Sudáfrica y África, o sea, el agua es mucho más escasa. Sin embargo, yo me topé con la gran sorpresa de que en Sudáfrica el agua sí es potable. El agua, uno puede abrir la llave y tomar el agua. Obviamente, como en cualquier parte de Europa o en Estados Unidos, habrá personas escépticas y te dirán, no, mejor utiliza el filtro o toma agua embotellada, porque aunque es potable no es la mejor, obviamente, pero el hecho de que puedas abrir el agua y tomártela del grifo es para mí fantástico, ¿no? Es uno de los ejes en los que queremos trabajar aquí en México, ¿no? El hecho de que México sea el país número 1 de consumo de agua embotellada nos dice ese gran problema, ¿no? Y además tan costoso, porque cuesta más en este momento ya un litro de agua que un litro de gasolina. Entonces eso es una cosa para poner atención. Cierto. Estás viendo, estoy tratando de ubicarme en ese panorama que nos estás presentando. ¿El idioma no fue difícil? ¿La comunicación? Pues afortunadamente uno de los idiomas oficiales de Sudáfrica es el inglés. Y en muchas partes de África, especialmente la África del Sur, que no es la parte francesa, sino más parte inglesa, que fue también holandesa, bueno, Boer y alemana, belga, finalmente tomaron el inglés como suyo. Entonces, en Sudáfrica hay 11 idiomas oficiales. Uno de ellos es el inglés, que facilita el trabajo, pero eso no quiere decir que todo el mundo hable inglés. Así es. Hay una gran parte, una minoría blanca que habla Afrikaans, que es una mezcla mayormente de holandés o Dutch, que se une con un poco de palabras y modismos franceses, alemanes, y generan este único idioma que normalmente viene del campesino, ¿no? El campesino es el que lo utilizaba, porque hay que resaltar que muchos migrantes europeos, en su mayoría holandeses o boers, migran a Sudáfrica y se dedican al campo. Ellos están en el campo y ahí es donde esa lengua empieza a tener sus singularidades, con un poco de francés, de alemán, y se crea esta lengua. Ahora, el Afrikaans, durante la época del apartheid, durante el régimen, fue el idioma institucional del país. Es decir, cualquier persona que fuera a la escuela tendría que aprender Afrikaans. El inglés estaba casi de lado. Entonces, en ese sentido, yo creo que yo generé aparte, no es un idioma muy bonito, es un idioma un poco tosco, un poco fuerte, y no sé, me gustaba mucho más aprender otro tipo de idiomas, como los idiomas locales de las tribus, que aunque ya hay un montón, o sea, hay más de los 9 o 10 o 8 que manejan oficialmente, como puede ser el Zulu, Xhosa, Tswana, Venda.
el que los une o el que finalmente es como el que los indígenas hablan, o bueno, las tribus, es el Zulu. El Zulu es el idioma dominante de Sudáfrica. El que viene de otras partes de África aprendería Zulu para poder comunicarse con la mayoría de las personas. ¿De las indígenas? Sí, es que hay grandes etnias, ¿no? La mayoría de la población sudafricana, el 80% es de color negro, no es africana en sí, es tribal, viene de tribus. Y en este sentido ellos se incorporan, ¿no? Van y se incorporan a lo que es el desarrollo, o viajan del campo, viajan de sus diferentes, de sus diferentes realidades y migran a la ciudad, ¿no? Y lo que es muy importante es que a mí me llamó mucho la atención que el sudafricano promedio habla de 2 a 3 hasta 4 idiomas. Es decir, el ciudadano sudafricano blanco habla por lo menos inglés y afrikaans. Por ahí. Estamos hablando más o menos, si podemos, un ejemplo similar al europeo, porque en Europa pues obviamente... sí, yo creo que lo más importante aquí es que el africano tribal habla por lo menos 4 o 5 idiomas. O sea, alguien de mi edad, por institucionalización, tuvo que aprender afrikaans en la escuela. Inglés, porque también se les daba y era con lo que se comunicaban normalmente con los demás africanos que no hablaran su idioma. Hablan normalmente su idioma natal, puede ser Venda, y el que habla Venda normalmente tiene que aprender Zulu. Entonces ya alguien de mi edad normalmente en Sudáfrica conoce 3 o 4 idiomas, y esa gama es bastante interesante. No, pues es sorprendente, porque además seguramente hay muchos idiomas que son muy guturales, el manejo de esto, la fortaleza que puede tener uno de estos idiomas. Yo sinceramente pues estoy sorprendido de todo lo que se pueda entender. ¿Te tocó estar en algunas de las emocionantes situaciones, de algunas cosas que tenían algunas de las tribus, de momentos de esos? Sí, la verdad que, Sudáfrica es magnífico, ¿no? Es un país multidiverso, es inmenso, es un país muy grande. No es tan grande como México, obviamente, pero es multidiverso también, ¿no? En este sentido, tuve la oportunidad, viajando hacia el norte, de pasar por diferentes asentamientos tribales y conocer un poco más lo que es la vida de las tribus, ¿no? Especialmente de los Zulus, de cómo viven, de ver algunos de sus bailes típicos, de sus gritos típicos. Seguramente si van un poco al mundial y escucharán algunos gritos como la 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 la, que gritan las personas, ¿no? Y son gritos típicos, patadas, diferentes bailes, muy interesante. O sea, la cultura y en ese sentido el africano y sudafricano que no ha tenido este componente del desarrollo material occidental, es una persona muy interesante, una persona que se interesa por el otro, que no tiene esa malicia dentro de sí, que no ve en el otro dinero y ni un símbolo de moneda, de oro, de dólares, sino que lo ve como alguien distinto y quiere conocerte. Entonces te platican, aunque no hables su idioma, intentan comunicarse como puedas, con señas, con gestos, y finalmente poder comunicarse con alguien así y ver esa gratitud, ¿no? Esa sencillez es bastante interesante. ¿Qué te parece si vamos a un pequeño corte y luego seguimos hablando de todo esto tan interesante?
Bueno, Daniel, ya regresamos después de este pequeño corte y lo que estábamos platicando aquí, escondidos de las cámaras, y que te había preguntado sobre los coloridos de los atuendos. Cuéntanos cómo está eso. Sí, bueno, retomando un poco lo que es la diversidad cultural, ¿no? Pues son distintos, ¿no? Como te digo, hay diferentes culturas y diferentes, dentro de esas mismas culturas, aquí como en México, hay también subculturas y son bastante coloridas, es decir, no tan coloridas como en el norte de África, como los Masái, que contrastan mucho con colores rojos, morados, azules, sino en el sur de África se visten, son un poco más tradicionales en los colores blancos, colores cafés, y seguramente si vuelven o toman alguna imagen de lo que fue ahorita en Sudáfrica o lo que fue el Mundial o recuerdan algo, se darán cuenta que uno de los grandes atuendos es como una túnica. Es una túnica con una gran abertura aquí y tienen aquí como un bordado. Es como una túnica, un poco lo que, pues si ven una imagen de Nelson Mandela, sería ese. Es un traje cosa. Larga. Son largas, sí, son largas. Como del tipo también de oriental, un poco así, sí, un poco largo, con colores, pero también se visten de otras formas. Este es un tipo de tribu. Hay otro tipo de tribus que se visten de diferente forma, un poco más similar a lo que tenemos en México como los huicholes, es decir, atuendos blancos con diferentes pueden ser como colguijes o diferente tipo de alhajas de Shakira, es decir, con diferentes pequeñas bolitas de plástico que los unen con un cordón o con un hilo, con cualquier cosa, y los usan, o sea, grandes collares, grandes brazaletes, incluso también como nuestros indígenas mexicas tienen este tipo como de semilla en los pies para hacer tipo de ruidos. Para ruidos, sí. Exacto. Sí, para bailes. Exacto, para bailes, utilizan bandas. Es muy interesante, o sea, la diversidad allá es bastante rica. Y en las zonas urbanas, en las grandes ciudades, también se ve, dado el porcentaje de población que claro. se tiene, digamos, de zonas indígenas. Sí, fíjate, pues, bueno, el progreso occidental, o sea, es un hecho, ¿no? Y en ese sentido, muchas veces la persona que viene de una tribu tiene que adaptarse, ¿no? Y el adaptarse significa a veces perder un poco lo que es sus tradiciones y sus culturas, es decir, cuando van a algún trabajo, cuando ya empiezan a trabajar en diferentes empresas, organizaciones donde el protocolo es un poco más formal, obviamente cambian, ¿no? Dejan la vestimenta para los fines de semana y se visten occidentalmente con su trajecito, sus zapatos, corbata para el día a día. Y eso lo vemos, ¿no? O sea, es un fenómeno de la actualidad, que es decir, que las diferentes civilizaciones comienzan a integrarse, y en esta integración hay unas que van perdiendo un poco todo este bagaje cultural para poder acceder a este desarrollo occidental, ¿no? Tomando en cuenta ese número del 80% frente a un 20%, sí. Ese 20% seguramente es el que está más estructurado en las ciudades, en las zonas urbanas. Claro que ¿cómo ves tú, cómo viste los medios de comunicación, no solamente en las zonas urbanas, sino también en el territorio de Sudáfrica? Durante el Mundial, durante lo que fue el sí. Bueno, pues hubo una creciente demanda de cultura, ¿no? Es decir, un medio de comunicación, además de ir a cubrir la nota del Mundial, del fútbol, obviamente quería cubrir todo lo cultural. En este sentido, pues sí veías, o sea, los camarógrafos, los diferentes bandas de bands que iban a diferentes lugares a grabar, estar con la cultura, con lo local. Ahora, es importante ver cómo se compone este 20-80% de la población sudafricana en la diversidad. El 80% es africano, es decir, son procedentes de África, son africanos mayormente, completamente africanos negros, porque también está el mestizo que se mezcla un poco entre tribus, hay tribus un poco más oscuras y un poco más claras, y se van mezclando. El sudafricano en sí es un poco más chaparrito que el estereotipo africano, un hombre grande, un poco más moreno y atlético. Ese es un africano más del Sahara, o sea, bueno,
del Sahara Oriental, de lo que es la parte francesa, que normalmente vienen de reinos que se dedican mucho a la música, entonces han crecido, o sea, que tocan música por días, semanas y hasta meses, entonces han tenido un desarrollo muscular exacto, mucho más grande. Y el sudafricano es más delgadito, más chaparrito, incluso son más pues esqueléticos un poco más delgados y frágiles. Ahora, el otro 20% se compone obviamente por una minoría blanca que dominó Sudáfrica por un gran periodo de tiempo, pero también por una gran población india. No dejemos de lado que los ingleses al empezar todo lo que es la construcción de ferrocarriles y empiezan a traer el progreso a Sudáfrica, traen gente de la India, indios, para construir los ferrocarriles. Entonces Durban, que es una ciudad muy interesante que está en el Océano Índico, que es el principal puerto de donde venían, o bueno, es el principal puerto del este, de la costa de Sudáfrica, pues es la ciudad con mayor cantidad de indios después de las ciudades de la India. Es decir, sería un Los Ángeles para México. Fíjate cómo esta gran diversidad y esta gran mezcla de culturas, independientemente de razas, porque se vuelve una situación multirracial, viene también a traer un componente de cultura diferente. Entonces, si el indio de la India, el indio que tiene ahora un desarrollo muy importante en su industria de computación y todo ese tipo de cosas, pues obviamente son personajes sumamente inteligentes, sí. Y se vienen ahora a tener una mezcla racial con otro grupo de grupos sociales que seguramente tendrán también una inteligencia muy especial para determinado tipo de cosas, porque el mundo está lleno de experiencias y de situaciones de ese tipo. Un poquito complicado seguramente la comunicación entre pues el idioma de la India contra el idioma de África o de claro. Sudáfrica, pero al final de cuentas el hombre es un hombre de comunicación y llega a tener esa posibilidad. Sí, en ese sentido yo creo que el común denominador del idioma es el inglés. Pero es muy diverso, ¿no? El inglés del Zulu, o el inglés del Xhosa, o el inglés del afrikaner, o el inglés del indio son completamente distintos. O sea, uno tiene que acostumbrarse a los tonos, a la forma de cómo te piden las cosas, de cómo pronuncian las palabras, que aunque es la misma palabra, suena completamente distinto cuando lo pronuncia un indio o un Zulu o un afrikaner, ¿no? Son completamente tonos distintos que si uno no está acostumbrado a esa cotidianidad del inglés, bueno, le cuesta un poco trabajo y así nos costó, ¿no? Al principio fue un trabajo de integrarnos, de poder empezar a digerir todo este tipo de cultura. Daniel, me contabas con que una de sus partes básicas de la alimentación es el maíz. Si tomamos en cuenta que el maíz fue de América para Europa, pues el haber llegado a esas zonas también es una cosa muy interesante, y esto puede llegar a tener la oportunidad de hacer una reflexión sobre el inicio de la vida, porque pues al final de cuentas si encontramos este tipo de cosas por allá, claro, sabrá Dios qué es lo que hubiera pasado. Pero ¿cómo es que preparan el maíz? Pues la alimentación africana y sudafricana específicamente es muy básica. Es decir, sí ellos se alimentan mayormente del maíz, que obviamente viene de acá, viene de América, igual del tomate. Incluso cuando tú vas a un mercadito, hay un montón de mercaditos o ni siquiera mercados son donde están las centrales de taxis, las centrales de autobuses, o en cualquier cruce va a pasar gente vendiéndote papa, vendiéndote maíz, elote, muy interesante, el elote también asado, y tomate, ¿no? Diferentes pues verduras que vienen de acá, ¿no? Entonces finalmente allá lo preparan muy distinto, es digamos lo básico de África, se llama, es una mezcla, es un maíz triturado, lo despedazan, lo pulverizan y después eso lo hierven. Al hervir obtienen una masa, un tipo pastosa, un tipo
parecida un poco a lo que es un puré de papa. ¿No le quitan la cáscara? No. El maíz lo trituran. Digamos, el grano de maíz se tritura y queda un tipo de polvo, un tipo de... Porque aquí en México la cal hace que se separe la cáscara del maíz. Exacto, que hay un proceso de nixtamalización que incluso da un sabor diferente. Un sabor y aparte una consistencia también diferente. Exacto, y además también, o sea, una dotación nutrimental y mineral única, y además ¿no? son ricos Sí, el proceso y es mucho, y claro, o sea, se pueden hacer la famosa tortilla, ¿no? Pero no, allá es simplemente se hierve, o sea, no agregan cal ni nada, no hacen este proceso, sino simplemente trituran el maíz, ya se hace pues es como una masita, un tipo polvo, y eso lo hierven, y eso hervido genera esta masa, un tipo como puré de papa, que se llama pap en Sudáfrica. En Zimbabue se llama tsatsa y va cambiando de nombre en África, pero es lo típico, ¿no? Lo básico. A raíz de eso tiene normalmente una guarnición de algunas verduras o lechuga. ¿Viste alguna cosa diferente de vegetales, de verduras? Sí, la verdad que tienen cosas muy únicas, ¿no? Que difícilmente se ven acá. Bueno, también tienen frutas muy exóticas, que es difícil, bueno, yo nunca había visto, ¿no? Unas como ondas naranjas, no recuerdo el nombre, pero bastante interesante, que son ácidas, se parecen un poco como al hermano del kiwi. Y obviamente es muy básica la alimentación, normalmente comen pollo, entonces el pollo lo hacen o lo hierven y se lo comen con una guarnición de verduras y el maíz. ¿No usan dentro de toda la preparación de los alimentos picantes? Sí, o sea... son como condimentos solamente, ¿no? Exacto. No como lo utilizamos en México. No tienen una salsa especial, como nosotros normalmente tenemos la salsa, tenemos el taco de la salsa, cualquier cosa, sino lo condimentan especialmente por la influencia india. Hay que resaltar que en India hay un montón de curry y utilizan un montón de picantes. Muchos condimentos, pimienta. Exacto. Y lo han poco a poco, pues... metido a lo que es su cultura, ¿no? Ya es parte de su cultura. Seguramente si hubieras hecho una salsita hubieras dejado por allá alguna cosa. Sí, no, fíjate que fue bastante interesante porque estando allá, bueno, a mí me gusta mucho cocinar y sí tuve la oportunidad de cocinar bastantes veces y obviamente siempre hacíamos cosas típicas, ¿no? Enchiladas, algunos tacos y siempre con una salsa para normal, un poco tranquila y una salsa un poco más picante para el que le guste el picante. Pues yo creo que esto nos puede llevar horas y horas y horas y yo sí quisiera que llegáramos a tener la posibilidad de tener un segundo programa, porque yo veo que aquí hay mucha de información que nos va a quedar corto un programa para hacerlo. Claro. Pero sobre todo que aquí en este punto yo quisiera irme a profundizar un poquito más. Hablaste de la malaria. Hay algo histórico que yo quiero decirte a través de esto, el hecho de existir potencialmente un porcentaje tan alto de SIDA hace que la gente se muera con mucha frecuencia, digamos que se muera en un porcentaje muy alto, altísimo, tal vez en una edad productiva, muy jóvenes. Entonces esto hace que la estructura social y de tipo laboral también sea completamente diferente. Exacto. También sería muy interesante que nos hablaras acerca de lo que puede ser la industria, qué es lo que se produce, de qué vive la gente, todo este tipo de cosas que nos va a llevar. Pero te digo, esto yo creo que podría servirnos para hacer un segundo programa, claro que en sí, el que podemos llevar todo esto, porque yo creo que esto que tú estás haciendo seguramente se está replicando en alguna otra parte del mundo por algún otro tipo de grupo de muchachos como tú que están haciendo esto, y que si no, esto va a dar para que muchas personas también se involucren y se interesen en este tipo de cosas. ¿Quién no nos puede decir que seguramente a través de, ya que termines el fondo de esto, que hagas la presentación de todo lo que aprendieron, del resultado de toda esta investigación tan interesante social, pues puedan hacer una ya con ese enfoque tan interesante y tan bien hecho, por ejemplo en México, digamos,
en varias zonas del país que también están sometidas algunos a dificultades económicos muy severos. Claro. Cada vez vemos con que hay más problemas desde el punto de vista de pobreza. Esto trae como consecuencia el aumento también de situaciones difíciles de manejo desde el punto de vista sanitario, porque el agua corriente no es tan sana, hay contaminaciones con lo que se riegan todo eso que puede traer otro tipo de cosas. A mí me llamó mucho la atención porque no lo tenía yo en mi mente, que fuera tan seco aquella zona. Porque haces tú una mención de... Sí, o sea, es difícil, ¿no? O sea, comparado con las grandes facilidades que tenemos en México. O sea, México es un país que afortunadamente lo tiene todo, ¿no? Y Sudáfrica también, pero yo voy un poco más a lo que es la región, ¿no? La región sí es muy árida. Finalmente, una de las razones por la que el maíz es uno de los principales alimentos, o si no el principal alimento de África hoy por hoy, es por su facilidad, ¿no? Porque crece en cualquier lado, no necesita mucho cuidado y simplemente se planta, se cuida un poco cuando está pequeño y después va creciendo, ¿no? Necesita muy poco cuidado y eso finalmente hace que sea un alimento básico. Como te digo, ya se esparció por toda África. No hay un país que yo haya recorrido que no tenga el maíz como estructura base de su alimentación. Daniel, pues te agradezco muchísimo. Creo que esto va a ser de mucha información para toda la gente que nos ve. Y vamos a continuar porque yo espero que recibamos bastantes preguntas de parte de todo el mundo. Claro, no, sería formidable tratar de responder a todas las preguntas y más que nada también ver un poco más qué tipo de campañas hicimos allá, ¿no? ¿De qué se trata? Como usted comenta, hoy por hoy tenemos muchos desafíos, no solamente en México, en la región latinoamericana, sino en Europa, en Asia. Y finalmente, cómo este movimiento global que desarrollamos, que se llama The Wake Up, empieza a incidir, ¿no? Tiene diferentes actividades que hacen diferentes cambios, ¿no? Y que ahora venimos a México para desarrollar. Pues este es un medio para ustedes. Muchísimas gracias. Yo siempre he estado muy interesado en las cosas sociales. Creo que ahorita, como lo estamos programando con Juan Pablo como director de este proyecto, es un nuevo proyecto, todos estamos aprendiendo, pero si aprendemos en esto, tratando de aportar situaciones de soluciones para el mundo, pues realmente es muy agradable. Así sea. Daniel, pues yo te agradezco muchísimo y lo vamos a seguir haciendo. Tenemos tiempo para programarlo. Claro. Ojalá tú lo tengas y este es el medio para ustedes. Muchísimas gracias, sí, seguro que sí.